el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. Llegó el momento del resumen, la actualidad legislativa y las principales noticias del día están aquí en DTV, el resumen. Hola, Jazmín. Buenas ¿Qué tal? noches, ¿Cómo estás? Muy ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien ubicada? Qué ¿Bien sentada? acá, Perfecto, muy bien. ustedes. Hola, Fer. Pero muy bien, acá Fer, estamos. ¿Cómo andamos? Bien ubicados, ¿eh? Bien ubicados, Sí. mucha información, todo lo que se ha realizado en el día de hoy. Y a ver, nos queda un jueves y un viernes con mucha actividad, Jazmín, aquí en Sí, la porque Cámara. mañana hay sesión, así Claro, que claro, mañana claro. a la tarde vamos Sí. a estar toda la tarde cubriendo la sesión con varios temas. Bueno. Por suerte una sesión tranquila, de acuerdo. Ya nos vas a contar. ¿Me permiten algo los títulos? Pero Sí, cómo los no, temas de adelante. hoy. Ahí los tenemos. Sesión especial en la Cámara, tratarán temas económicos y ambientales, todo en la Cámara de Diputados, volverá a sesionar con una agenda de proyectos que incluyen la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Sistema Integrado Previsional aquí en nuestro país. Se tratará la iniciativa que busca prohibir la ayuda económica del Estado a empresas radicadas en paraísos fiscales o comprobada evasión fiscal, y la adhesión argentina al Tratado Ambiental de Escazú. Comisión de Población y Desarrollo Humano, Marco Labaña expuso ante diputados. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Labaña, brindó un informe de la labor de su cartera. Explicó que el censo poblacional previsto para este año y que se postergó por la pandemia podría realizarse en mayo o noviembre del 2021. Reunión informativa de la Comisión de Educación impulsan un programa de acompañamiento a alumnos para la pospandemia. El proyecto, que consiguió ayer dictamen, está orientado a la población escolar de los niveles educativos obligatorios de todas las modalidades, aquellos que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal, privada o social. Además, se aprobó la creación de un fondo de becas para los estudiantes del programa. Bueno, yo leo previsional, inmediatamente digo, bueno, ¿qué pasa con los jubilados? ¿Qué le tocaron? Todo lo contrario, ¿no? A ver, por un lado se intenta ayudar a las provincias y por otro, desde el Tesoro se va a pagar como corresponde al CES. Sí, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un proyecto que envió el Ejecutivo en parte para ayudar a los gobernadores por las deudas que los gobernadores tienen con la ANSES y que ya están teniendo vencimientos y si no pagan se les retiene la coparticipación. Entonces, por un lado, para salvar a las provincias les van a dar 8 meses de plazo para poder renegociar esto, les van a dar un bono elegible a largo plazo, bueno, y ahí van a haber tiempo para negociar. Y otro tema clave de esta ley es el tema de la reparación histórica, porque la reparación histórica que se aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri para evitar la litigiosidad tan común, lo que se hizo fue que se afronte con pagos del blanqueamiento, digamos, de capitales, del blanqueo, y también con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, lo que mandó la ANSES dice, esto nos vamos a quedar sin plata, necesitamos que no venga esta plata del Fondo de Garantía. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Con Tesoro, con plata del presupuesto. La pregunta básicamente. del Tesoro, ¿sale tanta plata, Y del Fernando? Tesoro Porque sigue todo saliendo. del Tesoro, todo Sí. del Tesoro, ¿viste? Y sí, por ahora sí. Sí. El tema es asegurar y mantener lo que es la plata de los jubilados, ¿no? Claro, Más allá de la decisión política del gobierno de auxiliar a las provincias que han tenido un gasto extra durante la pandemia, durante todos estos meses, ya que van a recibir lo que le corresponde por coparticipación sin ningún tipo de descuento en las deudas que las provincias tenían con la nación por el tema del ANSES. Eso es lo que le va a permitir a las provincias en ese tiempo utilizar esos fondos para cubrir otro fin. Cubrir en principio lo que tuvieron que desviar de sus presupuestos para A ver, la atención de la esos pandemia. 8 meses, ¿son 8 meses de gracia para comenzar a pagar u 8 meses para comenzar a discutir cómo pago?
8 meses para cerrar cómo vas a pagar el bono y todo. Digamos, bueno. esos 8 meses Y todas mientras las tanto, provincias. desde el Tesoro va a salir el dinero que no llega desde la provincia para cumplir con ANSES y que ANSES a su vez pueda cumplir con las obligaciones. Sí, y uno de los puntos clave es que como salía del presupuesto, ¿qué pensaban muchos los opositores? Se van a quedar sin presupuesto para los jubilados. Esto hay que medirlo porque si la partida se acaba, ¿qué pasa? Bueno, Entonces pusieron que es sin límite. O sea, tiene que estar. Tiene Es plata que estar. que tiene que estar. Bueno, Gustavo Mena está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias, muy bien. Bueno, pensando, a ver, al no haber demasiado recurso y mucha necesidad, bueno, se va tomando dinero de uno para poder cumplir con otras situaciones. El caso de esta situación previsional, diputado. 8 meses para las provincias, pero desde el Tesoro llegará el dinero a ANSES, en principio. Bueno, sí, acá hay una situación que es el endeudamiento que tienen las provincias, ¿no? Hay muchas provincias con situaciones muy difíciles. Sí. Un capítulo de ese endeudamiento es con el propio Estado Nacional o con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es a lo que se refiere este proyecto que ustedes están comentando, en donde efectivamente, como ustedes bien dicen, hay que atender esta situación de las provincias. Nosotros lo habíamos marcado, de hecho, a principios de año, seguramente ustedes recordarán, cuando se aprobó la ley habilitando al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar la deuda con los acreedores bajo ley extranjera, también se aprobó ahí una resolución encomendando atender la situación de las provincias con el Estado Nacional. Pero también, por supuesto, hay que tener en cuenta que ese fondo está de alguna manera también garantizando todo lo que tiene que ver con el sistema previsional, la reparación histórica y demás, ¿no? Así que creo que se ha logrado un dictamen equilibrado que contempla todo esto y nos parece bien. Hay provincias que están, como les decía, muy, muy complicadas. Chubut, sin ir más lejos, ustedes saben que al día de hoy adeuda 2 sueldos, ni más ni menos, los de julio, los de agosto. No ha pagado el aguinaldo todavía, a pesar de haber transcurrido 3 meses. Así que bueno, todas estas consideraciones creo que son importantes. En el mientras tanto, y debido a pandemia, cuarentena, etcétera, hay muy poca actividad en el país. Chubut no es la excepción. Hay menos recaudación. O sea que esto, lamentablemente, va a llevar un tiempo revertirlo. Sí, hay una caída importante de la actividad. Bueno, ustedes habrán visto ayer cómo fue la caída interanual del PBI, sí. Realmente no tiene registro. En el caso de Chubut, es una provincia que el nivel de actividad, por lo menos en la zona sur, se sostiene porque la actividad petrolera está, no le digo a pleno, pero está. El problema del Estado provincial es prepandemia, digamos. Claro. Es una sucesión de decisiones desacertadas, paradójicamente en un periodo de ingresos sin precedentes para la provincia, porque las regalías hidrocarburíferas, las provincias petroleras tienen 3 fuentes de financiamiento, a diferencia del común de las provincias. Además de la coparticipación y los impuestos propios, tienen las regalías. Y las regalías, la verdad que en los últimos 15 años se quintuplicaron, producto del salto que pegó el precio del petróleo, que no solo implicó mayor ingreso por mayor precio, sino además mucha más producción. Y pese a esto, bueno, estamos en esta situación que realmente yo creo que no tiene registro en todo el concierto de las provincias argentinas, en toda la historia argentina, semejante situación de quebranto del sector público. Realmente es un tema muy preocupante. Vamos para 2 años sin clases, con todos los servicios paralizados. Es una situación realmente de colapso. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda. En la comisión, cuando debatieron este tema, que cuando estuvo presente la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, un poco le echó la culpa de esto al programa de reparación histórica, porque dijo que no resolvió la litigiosidad y que le creó un problema al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que este proyecto venía a solucionar eso. ¿Qué visión tiene sobre eso? No, la reparación histórica, todo lo contrario. La reparación histórica justamente fue considerar la situación de personas que habían sido defraudadas en lo que debían cobrar, en el monto de sus jubilaciones o pensiones,
a las cuales el Estado las sometía a litigar indefinidamente con recursos interminables y que por razones del ciclo de vida, además, eso también las exponía a que ni siquiera pudieran cobrar en el curso de su vida. Entonces, me parece que fue un acto de toda justicia, pero que por supuesto, como toda propuesta de acuerdo de una situación litigiosa o de una situación en donde las partes no se ponen de acuerdo, cada uno puede aceptar o no. O sea, les dio la libertad a su vez esa ley a cada jubilado de aceptar o no sus términos. Hubo muchísimas personas que se acogieron al beneficio y otras que, bueno, que no, que decidieron seguir litigando, y en eso están en su derecho. Pero si no hubiese estado esta ley, el índice de litigiosidad hubiese sido muchísimo más alto. Esto está claro. O sea, eso implicó desagotar lo que estaba en instancia judicial. Lamentablemente después vino otra decisión, que es la antítesis de esto, que es la ley que se aprobó a fines del año pasado, la ley de las 9 emergencias, que suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria y que deliberadamente además introdujo este achatamiento de la pirámide, que nos pone otra vez en la situación precedente, en la situación del caso Badaro, que indicó la Corte, ¿no? Con lo cual, esto es una fuente de litigiosidad, en realidad. De hecho, se ha disparado la litigiosidad como consecuencia de este cercenamiento del derecho de los jubilados a que sus saberes se actualicen periódicamente de acuerdo a un índice objetivo fijado en una ley. Gustavo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Gustavo, consultarle... Muy bien, consultarle por este debate y si han recibido llamados, consultas por parte de los gobernadores, por lo menos que responden a su sector, a Juntos por el Cambio, para instarlos a que avancen con este proyecto o para pedirles alguna modificación en particular. Mire, Fernando, yo no he estado en el tema específico de esta ley, pero por supuesto esto lo hemos tratado en bloque. Ha habido contactos permanentes, efectivamente, con los gobernadores, y siempre hemos estado, tanto ellos como nosotros, como el bloque, hemos estado de acuerdo con los términos de esta ley, más allá de las modificaciones que se plantearon y que fueron aceptadas. O sea que es una ley que tiene un consenso importante, creo que total, para avanzar en su aprobación mañana, y por supuesto los gobernadores la ven bien, y creo que todos coincidimos en eso. ¿Esto significa una condonación para las provincias o simplemente ganar tiempo? No, condonación no es un diferimiento, si se quiere, es establecer un corrimiento de los plazos y abrir una instancia también de acuerdo, ¿no? Pero la deuda, por supuesto, hay que cancelarla, hay que honrarla. Sí, porque dadas las circunstancias, no pueden colocar deuda, así como le pasa al país, tampoco pueden las provincias. Entonces es como acumular hacia futuro una situación donde los ingresos también, insisto, el mismo tema, lamentablemente tenemos pandemia de por medio sin un fin en lo inmediato, y esto va a ir acumulando obligaciones, ¿no? Para todos. Sí, tal cual. Yo creo que es algo razonable porque no afecta el crédito, y además ustedes lo marcaban al principio, ¿no? Acá también está comprometido los derechos de jubilados y demás. Claro. Pero lo que hace es hacer una espera, un diferimiento. Creo que esa es la definición más correcta. Diputado, ¿y la sesión de mañana va a ser la primera después de este acuerdo que hubo con el oficialismo, después de la sesión escandalosa? ¿Qué clima esperan para mañana? Es una sesión de sumo acuerdo igual los temas, ¿no? Pero... Sí, entiendo que debería ser una sesión tranquila, tiene 2 temas en el orden del día, los 2 tienen acuerdo, así que yo creo que digamos, si la sesión se ajusta a esos 2 temas, va a ser una sesión normal y tranquila. Por supuesto, es un ámbito deliberativo, político, en donde no sé si mañana estará en consideración esa especie de espacio para consideraciones políticas, que en estas sesiones virtuales ustedes habrán visto que se pone un espacio ahí que tradicionalmente es para las cuestiones de privilegio, pero que sin embargo se utiliza para consideraciones políticas. A veces eso
es natural, a veces genera que el ambiente se tense un poco, pero me parece que también es normal en un ámbito parlamentario, nada que digamos que pueda impresionarle a nadie, ¿no? Se presentó el ministro de Economía ayer aquí en la Cámara, está el tema presupuesto 2021. ¿Lo ve cumplible en principio? ¿Ve que puede ser un punto de partida real, dadas las circunstancias? A ver, yo no me voy a detener en las consideraciones por ahí que se hacen en los fundamentos y que o las previsiones de, digamos, inflacionarias o de tipo de cambio, que la verdad que parecen haber sido pasadas por arriba muchas por los acontecimientos de los últimos días. Pero yendo a lo concreto, es un presupuesto que estima erogaciones por 8.500.000.000.000 de pesos. 8 billones. Y los recursos están estimados en un poquito menos de 7 billones. O sea que de movida el presupuesto está admitiendo un déficit de nada menos que 1.500.000.000.000 de pesos. Eso creo que es elocuente y habla por sí solo de que, bueno, que va a ser una ejecución complicada de ese presupuesto, ¿no? Sobre todo cuando no hay fuentes de financiamiento expeditas, cuando hoy la única fuente de financiamiento que tiene el presupuesto, además de los impuestos, parecería ser la emisión monetaria. Esa es una primera consideración. Después, algunas otras que le puedo decir de esta lectura que hemos hecho rápida en esta semana desde que entró. El plan de infraestructura de obra pública parece ser bastante modesto, porque es de 200.000 millones de pesos. Si lo comparamos con el total del presupuesto, es apenas el 2,5% para infraestructura, que la verdad que nuestro país remonta un atraso de infraestructura muy importante, que encarece la logística, que le pega muy duro al interior, digamos, como en nuestro caso en Patagonia. Y bueno, y en eso vemos también cierto desequilibrio, porque hay mucha inversión de capital focalizada en algunos distritos, y en otros distritos de la misma envergadura es mucho menor. Yo no quiero machacar con esto, pero uno confronta la inversión de capital en Chubut con la de Santa Cruz y es 4-1 a favor de Santa Cruz. Y después en lo que es ayuda federal o auxilio federal por fuera de lo que es la coparticipación, que eso es por derecho propio, digamos, de cada provincia, bueno, aparece ahí, si no recuerdo mal, en el artículo 84, una ayuda a la provincia de La Rioja de casi 10.000 millones de pesos, que bueno, nos parece muy bien porque seguramente todas las provincias tienen dificultades financieras, pero sí, yo lo señalé acá en la provincia, me llama mucho la atención que no haya la misma consideración para con mi provincia, que como les decía hace unos momentos, arrastra 2 sueldos, nada menos. Imagínense ustedes lo que es deberle 2 meses de sueldo y el aguinaldo a 62.000 empleados, ¿no? Claro. Que eso además provoca la parálisis del Estado y afecta a 600.000 habitantes. Así que bueno, esas cuestiones uno no puede dejar de señalarlas. Después ya el detalle más profundo, más finito, seguramente se irá viendo cuando arranque el tratamiento la semana que viene en comisión. Claro. Ahora, Gustavo, mientras avanza el proyecto, mientras se va discutiendo, para ustedes el presupuesto, y no sé, me parece que también el tema de la ley de aporte solidario tiene que discutirse de manera presencial. Sí, nosotros creemos el presupuesto, por supuesto, es una ley, la ley de leyes, la ley más importante que trata el Congreso en todo el año. Claramente hay que dar un debate presencial, no hay otra forma, además por la complejidad que tiene, por la cantidad de planillas anexas, por las cuestiones que se suscitan. Esa es lo que hemos conversado, creemos estas leyes, este tipo de leyes por su propia característica, pero esto forma parte del acuerdo que finalmente se celebró sí por consenso, como manda el protocolo, el 8 de septiembre. Esto está claro que cualquier bloque de al menos 10 diputados tiene la potestad de pedir que determinado tema, que por sus características lo amerite, sea tratado de manera presencial. Diputado Mena, gracias por estos minutos, muy amable. Bueno,
Muchas gracias a ustedes. Un saludo Gracias, cordial. muchísimas gracias, muy amable. Mientras escuchaba al diputado, pensaba en las provincias, dice, 2 años sin que cobre el personal estatal. 2 meses, 2 meses. 2 Retraso meses. de 2 meses. 2 años que no tienen clases. 2 años no tiene clase, 2 meses que no 2 cobra. meses y sin ¿Seguro? aguinaldo. Dijo 2 meses. Sí, sí, Bueno, 2 meses. Esos 2 meses vos tenés a su vez obligaciones que ellos no pueden cumplir. O sea que el sector privado también se ve perjudicado. ¿Entendés? Seguro. Porque aquel que no cobra no puede pagar. Claro. Entonces hay todo un efecto dominó en este tipo de situaciones en provincias bastante complejo, ¿no? Sí, las provincias estaban solicitando ayuda de nación a full, digamos. full, Y sí. hay mucha ayuda, pero este fondo que les retengan la coparticipación les daba terror. Por eso se generó también una fuerte discusión hace unos meses en el gobierno cuando, después del primer IFE, se había lanzado la posibilidad de cortar esa ayuda por parte del Estado y que rápidamente Bueno, pero sonaron fuertemente en el presupuesto los está teléfonos cortado. No, bueno, En el presupuesto no, el IFE no figura. no, es No, verdad. pero cuando habló Guzmán ¿No? dijo que todo va a depender de la pandemia, ¿no? Claro. Obviamente la idea es que Entrará sea por solo por la fuera. pandemia, Lo- pero en caso de que sea flexible, en caso de que se tenga que extender, se extenderá. Y lo van viendo prácticamente mes a mes. Hoy, por ejemplo, el Gabinete Económico resolvió con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que hay IFE el mes que viene. Claro. Bueno, el mes que viene. Garantiza el mes que Pero digo, ¿cómo manejas un presupuesto 2021 sin IFE, que son unos cuantos millones? Es decir, bueno, vamos viendo. ¿Y de dónde sale si no está en el presupuesto? Sí, lo que no sé si va a quedar la palabra IFE. Me parece que a lo mejor bueno, pero puede el ser tema que es el haya dinero. de o sea, otra manera, ¿de dónde sale? la ayuda social, digamos, Sí, sí. O que tal si es vez necesaria entrará- no se va a cortar. Entrará por fuera, ¿no? Como una ayuda, una colaboración, año electoral También. también. No es un detalle menor. Lucía Corpacci, Catamarca, está en línea. ¿Qué tal, Lucía? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, muy amable, muy amable. por favor. Digo, recién comenzábamos la charla, cuando comenzábamos el programa, hay mucha necesidad y pocos recursos. Hay que aplicar acá una ingeniería económica y financiera importante, Lucía. Efectivamente, es así. La verdad que hay mucha necesidad porque veníamos de una situación económica tremenda, con una desocupación que se había disparado, con muchísimas empresas cerradas, a lo que se le agravó esta pandemia que realmente puso la realidad sobre la mesa de las desigualdades, de las necesidades de las provincias, de el horror que era no tener un Ministerio de Salud. Entonces, la verdad es que hubo que invertir muchísimo y hubo que salir a auxiliar a mucha gente que se caía del sistema. Entonces, sí, efectivamente hay demasiadas necesidades y los recursos son menores. Ajá. Y ahora aparentemente se suman familias con necesidades porque, como usted dice, se va agravando la situación. El tema es cómo obtener recursos, porque emisión tiene un límite, el pedido al mundo tiene un límite. Bueno, va a haber que generar producción, exportar y que ingresen divisas. Sí, la verdad es que el ministro Guzmán fue muy claro en la presentación del presupuesto, que por empezar que él dijo que era ejes de trabajo básicamente y que iba a ser sujeto a ajustes y que la situación era sumamente compleja para poder decir que era un presupuesto exacto. Creo que fue muy claro, muy coherente y muy honesto cuando hizo la presentación del presupuesto. También creo que las medidas que viene tomando el gobierno, el tema del dólar, fijar el precio del dólar para que podamos controlar esa fuga de dinero que venía haciéndose sistemáticamente, el aporte extraordinario a las grandes fortunas de nuestro país, que significaría un ingreso de 300.000 millones, un poquitito más, también ayudaría. Y por supuesto, todas las medidas que se anunciaron para apuntalar y sostener la producción como generador de ingresos para nuestro país y para poder levantarnos definitivamente. Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Bugliorini la saluda.
Le quería consultar, usted de esto tiene, muy bien, mucha experiencia, fue gobernadora. El tema de las provincias, la situación de las provincias. Mañana uno de los temas que se va a tratar es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene que ver con las deudas, pero también las provincias tienen otro tipo de deudas, no solo con la ANSES. ¿Cómo es la situación frente a la pandemia y cuán necesitados están de nación? Bueno, la realidad de las provincias es muy distinta. Esa me parece que es muy importante. También es cierto que los recursos, si bien han disminuido por la recaudación, también es cierto que este gobierno nacional apuntaló muchísimo a las provincias con partidas extraordinarias que se distribuyeron de acuerdo a la copa, porque también eso es importante decirlo. Acá no hubo un aporte de ATNs para algunas provincias amigas y para otras no. Acá hubo un aporte para todas las provincias del país, homogéneo y distribuido de acuerdo al coeficiente con que se hace la coparticipación. De todas maneras, hay provincias que están muy endeudadas con préstamos internacionales en dólares, no es el caso de nuestra provincia, y todas las provincias tenemos la deuda efectivamente con el ANSES. Y me parece que ahí es donde por fin se sinceran las cosas, porque durante estos 4 años el gobierno de Cambiemos estuvo diciendo que generosamente nos había devuelto a las provincias el 15% que nos habían quitado y en realidad, y ahora lo reconocen, ese porcentaje se devolvió primero porque hubo una resolución de la Corte a favor de 3 provincias. Después porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió y sacó un DNU devolviéndonos ese 15%. Esa sí era una devolución, que el expresidente Macri lo vetó y que después a las provincias nos dieron un préstamo, que la preocupación de todos es que todas las provincias tenemos que devolver ese préstamo y que justamente en la situación en que estamos es muy complejo devolverlo. Pero me parece que es interesante plantear que ahora, con la preservación del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, también hay un acuerdo que permite que las provincias, no es que no lo vayan a pagar ese préstamo, sino que durante 6 meses van a trabajar en un acuerdo para que a posteriori puedan emitir un bono que se pueda pagar de acá a 6-7 años. Porque la verdad que hay muchas provincias que están sumamente complicadas, que no pueden ni siquiera pagar salarios, menos pueden afrontar una deuda. Claro. Lucía, ¿cómo le va? Fernando Fraqueli saluda. La escuchaba respecto al tema que usted mencionaba de la situación de las provincias, el tema de la coparticipación. Por estas horas hay una discusión respecto al tema de los fondos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo han vivido ustedes, digamos, hace un tiempo atrás, siendo usted en el caso suyo gobernadora, cuando sucedieron esos aportes extraordinarios de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y la discusión entre ustedes y entre los propios gobernadores? Mire, la verdad, me parece que lo que hizo ahora el presidente Fernández fue un acto de justicia. Porque es real que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Y es real que con la excusa de que se le pasaba la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires, se le envió una partida que no la tenía y que era casi 3 veces más que lo que necesitaba para afrontar el pago de seguridad. Hecho que hoy está comprobado. En realidad, cuando el presidente toma la decisión de retirar parte de ese aporte y destinarlo a la provincia de Buenos Aires, es porque lo mismo puede pagar los salarios de la policía. Y eso, le estoy diciendo, cuando Macri lo hizo, todos los gobernadores estuvimos en queja. La verdad que lo que pasa es que era como que nadie nos escuchaba. De la misma manera cuando nos quitaron el fondo sojero. De la misma manera cuando firmamos el consenso fiscal. Cuando firmamos el consenso fiscal, nosotros lo firmamos porque si no, y no era una amenaza velada, lo decía en el mismo consenso, a las provincias se nos retiraba el fondo sojero.
lo que era para las provincias y para muchos municipios mucho dinero. Y después, de la noche a la mañana, nos enteramos por el diario que también nos quitaban el fondo sojero. Y por eso muchas provincias fuimos a la justicia. Entonces, mire, hay gente que hoy habla de federalismo, pero que la verdad es que durante muchísimo tiempo no le importó. Hubo provincias que siempre estuvimos plantadas en este punto, reclamando que la distribución fuera un poco más justa. La Rioja le quitaron estos 4 años un punto de copa que sistemáticamente se lo daban dentro del presupuesto y no se lo dieron. Yo me acuerdo, el gobernador Casas, las penurias que pasaba, y todas 6 provincias fuimos a la corte a reclamar por cuando nos quitaron el fondo sojero. Digo, hay que ver la realidad de un país tan desigual, en donde hay provincias que tenemos serias dificultades, pero es la gente de las provincias la que padece. ¿Sabe qué? No tenemos ni la misma salud, ni la misma educación que tienen las grandes ciudades. Y eso no es justo. Y diputada, hablando de lo justo, que haya tomado dinero de la ciudad para la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa con el resto de las provincias? En definitiva, todas tienen necesidades, ¿no? No, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Ese fondo no es de fondo de coparticipación de las provincias. Ese fondo es de una coparticipación primaria que corresponde a las arcas del Tesoro Nacional y que puede disponerlo. No nos toca fondos a ninguna de las provincias. Que quede claro, acá ninguna de las provincias nos vemos afectadas. Que es muy distinto que cuando nos tocaron el fondo sojero, porque nos afectaron a todas. Acá a ninguna nos merma la coparticipación para darle a la provincia de Buenos Aires. Todas vamos a seguir recibiendo el mismo porcentual. Diputada, Juntos por el Cambio quiere tratar el tema del presupuesto presencialmente y el tema del aporte extraordinario también. ¿Ustedes van a ir al recinto dentro del Frente de Todos? Digo, ¿va a haber una porción más grande que vaya? Mire, nosotros no lo hemos conversado ni decidido todavía en el bloque. Esa es una decisión que se toma en el bloque, no la tomo yo, y cuando la tomemos en el bloque se transmitirá. A mí me parece una locura, porque la verdad que perfectamente se puede hacer como lo estamos haciendo. Si alguno tiene dificultad en su casa porque no tiene buen internet, mire, a mí me ha pasado, pues yo me voy a la Cámara de Senadores de mi provincia, que tiene un excelente internet, y me paso las 8 horas, las 12 horas, las 14 horas que tengo que estar sentadita ahí, debatiendo y escuchando, y más de uno lo puede hacer. En la situación en que está el país, en que estamos todos, seguir llevando virus de un lado para el otro, teniendo que volver en cuarentena, poniendo en riesgo a los demás, a mí me parece una locura desde el punto de vista sanitario. Pero les repito, es una decisión que va a tomar el bloque y bueno, cuando la tomemos la transmitiremos. ¿Cómo imagina, Lucía, dada las circunstancias, el futuro inmediato aquí en Argentina? El mundo está difícil, hay rebrotes de COVID-19 en Europa, acá recién estamos entrando en una temporada con temperaturas más elevadas, vacaciones de por medio que parece que van a estar difíciles de poder llevar adelante. ¿Cómo lo imagina usted? Yo creo que va a ser un tiempo difícil. De todas maneras, yo siempre digo, es tan distinta la realidad de unos de otros. Que mi realidad, que vivo en una ciudad donde prácticamente todos vivimos en casas, no vivimos en departamentos, que todos tenemos un patiecito, aunque sea, es muy distinta de la realidad de aquel que vive en un departamento que ni siquiera tiene una ventana que da a la calle, o de aquel que vive en una situación de hacinamiento que hace todo mucho más difícil. Pero yo creo y confío que, como sucede con todos, con todas las epidemias y las pandemias, poco a poco va a quedar un porcentaje de la población que se va a ir inmunizando, y poco a poco esto se va equilibrando, porque eso es lo que pasó con todas las epidemias. No hay ninguna
que no haya pasado eso. Lo que pasa es que en el medio hay costo de vidas humanas. Y lo que pasa por sobre todas las cosas es que nuestro país necesitaba acondicionar su sistema de salud, que estaba desastroso. Si no hubiéramos tenido el tiempo de preparar todas las camas de terapia intensiva que se prepararon, otra sería la historia nuestra, digo, tanto en la ciudad, en Capital Federal, como en provincia de Buenos Aires, como en el interior de nuestro país. Y desde lo económico, verdaderamente creo que lo que hizo el gobierno actual de poder reestructurar la deuda de una manera que nadie pensaba, porque la verdad es que yo estoy admirada de la humildad de este ministro de Economía, que calladito, sin aspamientos, siguiendo los lineamientos del presidente, pudo acordar una deuda que era tan difícil de arreglar. Creo que eso nos da un alivio. Y además, vuelve a verse un país con cierta credibilidad. Y creo que el gobierno tiene muy en claro que tiene que tener un rol activo para sostener la economía. Y así lo está haciendo. Y así lo va a hacer. Entonces creo que el año que viene lo vamos a transitar con dificultades, pero con un Estado presente que acompañe a cada uno de los argentinos, y que luego vamos a volver a crecer. Yo estoy convencida que vamos a volver a crecer. Eso es lo que yo avisoro para mi país. Claro. Lucía, y uno de los motores de crecimiento, más allá del turismo, para las provincias, el caso de Catamarca es una de ellas, el tema de las economías regionales, la apertura de mercados, hay iniciativas, más allá de lo aprobado, hay iniciativas que usted está pensando, que tenga en carpeta como para discutir en el Congreso. Mire, nosotros tenemos nuestra provincia como la mayoría de las provincias cordilleranas, pero no todas tienen el mismo avance en el tema minero. Para nosotros el desarrollo de la minería es fundamental. Nosotros somos una provincia productora, producimos aceitunas, producimos nueces, producimos viñedos, pero la verdad que el mayor ingreso para nuestra provincia fue, y esperamos que siga siendo por mucho tiempo un factor importante, la minería. En ese sentido tenemos varias empresas que están desarrollándose en nuestra provincia y que a pesar de todas las dificultades que ven, siguen apostando a nuestro país, y creo que tenemos muchas posibilidades. El comercio exterior es importante. Usted ahí nombró algunas economías regionales importantes, todo lo que es la producción de aceituna, etcétera, es bien importante. Sí. ¿Ve las condiciones dadas como para poder exportar para el exportador, cuanto al tipo de cambio? Bueno, usted vio que en este país eso siempre es muy volátil. Siempre ha sido muy volátil. Pero yo creo que, y la queja de la situación de las economías regionales viene desde larga data. Pero yo creo que se va a ir acomodando esto y que va a mejorar mucho esto. Hoy no están las condiciones, hoy las condiciones por ahora no están dadas. Hoy está complicado. Está complicado. Diputada, le puedo hacer una pregunta por ahí un poco más personal. Tengo entendido que Catamarca tiene reelección indefinida, usted podría haber renovado, sin embargo, vino a ser diputada. ¿Cómo se encuentra en este nuevo ámbito? Bueno, mire, la verdad que es distinto. Yo fui senadora antes de ser gobernadora, fui senadora nacional. Por supuesto que es distinto. Ahora, yo siempre he tomado cada una de las circunstancias de mi vida con mucho entusiasmo, con mucho compromiso y con mucho amor. Esto, que es muy distinto a lo que hice en los últimos 8 años, también me apasiona. Créame que me apasiona, que me pongo a leer todos los días, a ver en dónde podemos ayudar, pero además en mi provincia, yo estoy todos los días en la calle, en un lugar, en el otro lugar, con los compañeros, en el partido. Por supuesto que siempre reuniones pequeñas, porque ya no se pueden hacer reuniones grandes,
pero mantengo una actividad interesante que además me mantiene viva y siempre dispuesta a participar. Muchísimas gracias, Lucía. Ahí la naturaleza cerca, se escucha el canto de los pájaros ahí de fondo, ¿o me equivoco? Tiene un buen micrófono esa computadora, ¿eh? Ah, mire usted. Sí, se capta perfecto. Sí, la naturaleza, a mí me gustaría alguna vez que pudieran ver lo que nosotros tenemos acá, porque esta ciudad en esta época se viste de rosado, porque todos los latachos están en flor. Claro. Rosado, amarillo o celeste de los jacarandá y es un espectáculo, es hermoso. Bueno, con gusto vamos a ir, ¿eh? Con gusto, ¿no, chicos? Con gusto. Bueno, gracias, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Escuchan, no? No, Desde el fondo se escuchaban muy bien. pajaritos. Sí. Aparte, es productora, la provincia es productora de aceitunas, de nueces. Ahí está el interesado, ya dijo. Llevamos el baúl del auto vacío, dijo Fernando. No, por lo menos un bolso. Está muy bien. Bueno, y con situación también compleja en relación a la exportación, bien lo decía la diputada, ¿no? Hoy por hoy, esas son típica economía regional con necesidad de exportar. El mundo demanda, pero hoy el tipo de cambio, bueno, esto volátil hace que no sea... No, es que las provincias están complicadas. La provincia de la diputada, alrededor de 1.300 millones solo tiene de deuda con la ANSES, más otras deudas en dólares y en otras monedas afuera, con lo cual muchas provincias están... Me llamaba la atención, por eso le pregunté eso, porque cuando fue la última elección legislativa, muchos gobernadores estaban incluso yendo a la corte para la y Catamarca tiene reelección indefinida y ella dijo, bueno, 2. Hasta que llegue. El caso de los vecinos, está muy bien. Los vecinos de Catamarca, el caso de La Rioja, Casas, que hoy es diputado nacional, fue a la corte para otra vuelta más, tener una reelección más. Pasa todo por lo económico, lo que se viene, pero también por el tema sanitario. Fue muy claro recién la diputada, no sé en su provincia, pero hay provincias que están realmente muy complicadas en cuanto al sistema de salud, colapsado. Directamente. Y no solo el tema de las camas, la necesidad de respirador cama, sino del personal que trabaja en relación a, por ejemplo, a terapia intensiva, Fernando. Y por la cantidad de casos, ¿no?, que se han dado se en sumaron los los casos días, y desbordaron. Como por ejemplo Salta, la provincia de Santa Fe. Salta, la zona Orán, toda esa zona. ¿No? Está complicada. Y el cansancio nosotros estamos con la pandemia guardados, pero hay gente que está trabajando a full, por ejemplo los médicos. El agotamiento, que también es otro tema con el que tienen que lidiar las autoridades. Y las enfermedades, porque un 20% se calcula alrededor de los contagiados son gente que está trabajando todo el día en contacto con el virus. Y esa gente contagiada que tiene que estar en cuarentena, vos tenés profesionales que tienen que optimizar su trabajo, pues tienen que hacer la tarea que no hace el que está confinado, que está enfermo, ¿me entendés? Es muy difícil. Es bien complicado. Sí, lo manifestaron los enfermeros hace 48 horas. ¿Viste? Después tienen el problema salarial. Bueno, problemas y problemas. Fernando. ¿Y cómo se solucionan? Con fondos. Con fondos. ¿Y de dónde se sacan? Y ahí está la discusión de siempre. Por eso era tan importante ayer la presentación del ministro. Decir, bueno, a ver, las necesidades están y es más, no levantes la voz porque van a aparecer detrás de cualquier puerta necesidades. El tema es, bueno, ¿cómo generamos ingresos? Préstamos no, emisión tiene un límite. No puedes seguir emitiendo. Sí, él dijo que el presupuesto era 60, se iba a financiar 60% con emisión y 40% con deuda, que no era lo ideal, dijo, pero que es lo factible, lo posible. Sí. ¿Y producción? Bueno, sí. Porque eso es clave, es decir, bueno, uno producir y que poder exportar y que te ingresen divisas del mundo, ¿no? Vos necesitas dólares. Un banco central, banco central que no tiene reservas. Y como Esto medida, es un hecho. Importante me parece que, y que lo marcaban, Guzmán lo marcó y en los últimos meses lo han marcado los diferentes funcionarios, hasta el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que la necesidad de Argentina de no entrar en default. Entonces, por eso el acuerdo, por un lado, con los acreedores externos, son muy optimistas de las conversaciones que se van a iniciar, ¿no? para llegar a acuerdos con el Fondo Monetario. Hay una partida del fondo que todavía nos corresponde, que se puede tomar. También. Algo quedó.
hay que ver si quieren tomarlo. Por ahora o no, por ahora dice, no, por con todo ahora- lo que hablamos, viste, le pregunto, no, hasta que lo necesitás, viste, uno claro. tampoco, ¿no? Sí, Si no sí. tenés la deuda interna permanente. No, claro, exactamente. Ayer Alberto habló en la ONU, por video, ¿viste Sí. cómo Sí, es todo sí, sí, ahora? claro, sí. Y habló del tema, repitió un poco la frase del Papa Francisco de nadie se salva solo, y que iba a ser un proceso responsable. Y habló de la solidaridad. Y la solidaridad. El día viernes, cuando hable el Papa Francisco ante la ONU, va a hablar de los mismos temas. Ah, mira. Va a hablar también de la solidaridad global. Bueno. Sí, uno puede ser solidario cuando tenés con qué. Bueno, El tema cuando no tenés. Seguro. Entonces, en el caso argentino necesitamos solidaridad al revés. en la y bueno, historia, yo ¿no? creo que esos mensajes son para algunos países, Sí. son para organismos internacionales, Claro, para el Fondo claro. Monetario. Me parece que ahí va dirigido. Sí, ¿no? sí, sí, Me parece sí, que sí. Lo que se planteaba ahora en la discusión de las provincias. Hoy las provincias están financieramente muy mal. A lo mejor le das 8 meses para restablecer la situación, darle un poco de oxígeno y la provincia puede reencaminarse y reencauzarse. Diego Sartori está en línea. ¿Qué tal, Sartori? Eduardo Serenellini. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo está usted? Muy Bueno, saludarle a todo el panel, a la mesa, a toda la audiencia Gracias. de Diputado TV. Un placer estar con ustedes. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, el tema ronda por estas horas en relación al presupuesto, el 2021, necesidades y obligaciones y de dónde obtener los fondos, ¿no? Sí, la verdad, en un momento muy complicado en la Argentina, como bien lo explicó el ministro Guzmán, creo que ha hecho una exposición muy clara, mesurada del momento que vivimos, ha hecho una proyección, el presupuesto presupone qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a hacer en el 2021. Bueno, yo creo que como una transición saliendo de una pandemia que es sanitaria pero también económica, me pareció sensata su exposición, así que si por ahí ustedes me preguntan cuál era la expectativa como provinciano para mi provincia, por algunas cosas que presupone el presupuesto, y tengo que decir, bueno, quizás quisiera un poco más, pero en el contexto que vivimos, también tenemos que pensar en lo que dijeron ustedes, en lo que dijo el presidente y en lo que dijo el Papa. Si no somos solidarios entre todos y no aportamos entre todos, nadie se salva solo. Tenemos que... el esfuerzo tiene que ser compartido entre todos. Esa solidaridad usted la nota en la política también. ¿Nota un diálogo real, un diálogo entre oficialismo y oposición? ¿Lo nota o aparecen algunas miserias políticas en esta situación? Muchas miserias. No veo ese compromiso que hay, absolutamente. Creo que la vez pasada hablando con ustedes lo dijimos, que hay una intolerancia muy marcada de parte del argentino, de que no quiere escucharle absolutamente pensar distinto al otro que piensa distinto a lo que yo pienso. Me parece que ahí está la cuestión. La gente está esperando mucho, mucho de nosotros y creo que hay que dejar de lado las mezquindades, las cuestiones partidarias y pensar en el momento que estamos viviendo. No va a haber tiempo después, seguramente Dios mediante, para hacer política, pero hoy el objetivo tiene que ser otro, tiene que ser ver cómo encauzamos la Argentina, que ya venía con problemas, que soportamos 2 problemas nuevos, sanitario y económico, que tiene un claro rebote de la pandemia sanitaria, una economía que está resentida, así que me parece que hay que hacer mucho compromiso y en esto tenemos que estar todos juntos. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Mañana en la sesión, ¿el interbloque de ustedes va a acompañar todos los proyectos? ¿Van a plantear disidencias en alguno? Mire, nosotros siempre analizamos todas las cuestiones y le quiero decir algo que con respeto y la verdad que con admiración quiero decir del presidente de la Comisión de Presupuestos, que estoy involucrado prácticamente todos los días que estamos ahí sesionando, es que el diputado Carlos Heller está muy accesible con su sapiencia y su paciencia de permitir cosas y correcciones que le vamos aportando los diputados. Y desde nuestro interbloque hemos hecho correcciones, inclusive a proyectos que se están llevando adelante, por supuesto mejoradores,
que tienen que ver con las cuestiones de la gente, que tienen que ver con las cuestiones de nuestras provincias, de nuestros municipios, y ha accedido. Así que nosotros cada vez que entendemos que hay que acompañar cosas que tienen que ver con una Argentina grande como la que están hablando ustedes, y yo me sumo a eso, por supuesto que acompañamos. O sea, correcciones y acompañando, porque hay casos que presentan correcciones y no acompañan. Exactamente. Yo creo que a veces, y le digo, y en esto seguramente que voy a despertar alguna polémica, ¿no? Tenemos que soportar horas y horas de correcciones de cosas y de cosas que se van diciendo, y que fue a la hora de hacer el dictamen, no vamos a acompañar. Se refiere a Juntos por el Cambio, diputado. Y algunos diputados sí, y en esto le quiero decir algo. Me parece que hoy tenemos que dejar de lado, insisto, las cuestiones que a veces tenemos por delante, que son políticas, y pensar lo que el pueblo está esperando de nosotros. La gente quiere ver un cambio en la política, quiere ver un compromiso distinto, diferente, y en todo caso, en vez de afianzar la grieta y hacerla más grande, tenemos que explicar con altura de qué estamos hablando, porque muchas veces la gente inclusive cuestiona cosas que ni siquiera está al tanto de qué estamos discutiendo, pero compran un discurso de un lado o del otro que le hace mal a la patria y nos hace mal a los argentinos, porque hacemos más grande la grieta. Claro. Diego, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diego, desde la provincia de Misiones se está mirando mucho, obviamente, para la Argentina hacia adentro, pero también se mira mucho Brasil y se mira mucho el Mercosur. ¿Qué reflexión le merece? No, nosotros siempre vivimos en una provincia que tiene atomizadas sus cuestiones económicas, porque estamos en un brazo incerto, Misiones es un brazo incerto, entre Brasil y Paraguay, que permanentemente vivimos asimetrías, y hoy también sanitarias, porque el foco, como ustedes vieron, de infecciones en Brasil colapsó, y colapsó antes que lo nuestro. Nosotros, con una política muy seria de Estado que tiene años, a través del Frente Renovador, que es nuestro partido político que gobierna la provincia, hemos hecho una previsión sanitaria que está dando resultados. Tenemos hoy 75 casos de COVID, ahora se nos está acelerando un poco a 2 o 3 casos por día, cuando teníamos semanas sin ninguno, pero es producto también de lo que se va dando en el resto del país, y que también con las cuestiones cerradas, la provincia bloqueada a los pasos fronterizos, pudimos demostrar que una fuga de más de 10.000 millones de pesos que la teníamos se pudo volcar al circuito económico interno de la provincia, y esto nos permitió, obviamente con muchos problemas, pero bueno, hacer que nuestra provincia en las cuestiones económicas no se deteriore ni se caiga tanto. Por eso estamos también planteando con nuestro gobernador, con nuestro conductor del partido, que es el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, una ley fiscal distinta, diferente a Misiones, que de por sí es una provincia exportadora, que genera mucho valor agregado, y que, bueno, podemos demostrar hoy con este tema de la pandemia y con la pandemia económica también, que nosotros, si tenemos competitividad con los países limítrofes, podemos aportar aún más, pero tenemos que hacer algún toque impositivo para esta provincia que tiene características distintas al resto. Bueno, ustedes sufren también la situación de un golpe económico de efecto negativo del turismo, ¿no? Ustedes lo están sufriendo allí. Claro. Sin duda, y somos en el presupuesto una de las provincias que más pierde a la hora de la distribución federal. Y esto viene hace muchos años. No nos olvidemos que Misiones tiene más de 1.200.000 habitantes. Y entonces necesita tener, de parte del Estado Nacional, creo, también una mirada responsable en ese sentido. Pero nosotros demostramos, y aquí claramente, que estamos con las políticas de Estado que tiene el país, y obviamente defendemos los intereses nuestros, pero ponemos por sobre todas las cosas los intereses generales que son de la nación, que hoy tiene que ser para todos somos argentinos. Entonces creo que esa responsabilidad la demostramos en el recinto, y con una política clara que lleva adelante este bloque misionerista del Frente Renovador de la Concordia. Ustedes son exportadores importantes del caso de yerba, el mundo está demandando y cada vez más, entre otras commodities. ¿El tipo de cambio los está perjudicando? ¿Esta situación de las condiciones para exportar? No, al contrario. Creo que eso nos está beneficiando hoy. ¿Ah, sí? Somos exportadores
somos el mayor exportador de tabaco de la Argentina, somos el mayor exportador de té, somos el mayor exportador de pasta celulósica. Vale decir, generamos mucho valor agregado, hay mucha industria, hay muchas empresas de servicio. Bueno, el PBI de nuestra provincia está muy grande con el tema de todo lo que es pasta celulósica, y bueno, la industria sin chimenea que tenemos, que es el turismo. Vivíamos un momento espectacular internacionalmente por un cambio favorecido a nivel mundial, fundamentalmente con uno de los destinos turísticos que es Iguazú, a través de las cataratas, y el resto de Misiones, que es muy linda esta provincia. Y bueno, de golpe se paró, y creo que bueno, el presidente accedió a declarar la emergencia turística del sector, y creo que esa va a ser una medida que, obvio, seguramente si veníamos trabajando con un destino turístico mundial, sumado a un destino turístico también nacional que iba creciendo día a día, no va a alcanzar, pero bueno, se va paliando la situación. Nosotros como gobierno provincial, el mismo gobernador encabeza con su gabinete un protocolo donde se promueve el turismo interno, que hace por lo menos paliar alguna situación nuestra, y eso lo vamos desarrollando permanentemente. Y eso nos ayuda a ir llevando estas dos pandemias que tenemos que soportar. Sartori, gracias por estos minutos. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. A ustedes por la experiencia y la paciencia de siempre, a veces llamarnos y tener que llamarnos de nuevo porque estamos ocupados. Así que el agradecimiento es mío y me reitero de posición. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Fíjate cómo pasamos del sur, fuimos a Catamarca, de Catamarca a Misiones. Sí. Bueno, este tipo de comunicación ayuda, claro, ¿no? La tecnología nos ayuda. Y la realidad, ¿no? Que escuchás a unos y otros. Claro, en cada una de las regiones hay algunos temas que son obviamente uniformes. Transversal, claro. Son transversales, más allá del tema económico, digo, el tema sanitario, la preocupación, y esperando el momento para la reactivación, obviamente. Sí. Qué cosa, ¿no? Nuestro país, pero en este caso es el mundo, no es solo nosotros, pero tenemos siempre estos ciclos, ¿no? Jazmín. Sí, sí, lamentablemente, sí. Lamentablemente, sí. ¿Cuántas veces hemos hablado del tipo de cambio? Que sí, que no, que sube, que baja, que no tenemos reserva, de que todas no maneras, alcanza, la pandemia, que no puedo exportar, que importo y me complica. Sí, la pandemia vino a mostrar todos estos defectos. Claro, peor. Y más. Peor, ¿no? Me parece. Claro. Hacemos una pausa, chicos, hacemos una pausita y ya tenemos más información. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza. Sentí orgullo. Me sentí parte de la democracia. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos. Sentí responsabilidad. Sentí incertidumbre. Sentí que entré al mundo de los grandes. Sentí ansiedad. Sentí libertad. Sentí que crecía. Sentí emoción. Sentí responsabilidad. Sentí poder de decisión. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Hola, buenas noches. Sos uno de los diputados más jóvenes de la Cámara. Somos muchos los sub-35. Yo empecé a trabajar el primer año que vine a estudiar de asesor y empecé a militar en un centro de estudiantes chubutenses. Ahora hay algunos quieren imponer una nueva grieta, ¿no? Los dialoguistas versus los puristas. Yo creo que el diálogo es esencial para la política. Necesitamos unidad, si no somos dos países, dos congresos. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción
seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. ¿Por qué te enfocaste en la educación sexual? Antes que cualquier otra cosa me considero feminista, antes que cualquier otra cosa me considero mujer con mis privilegios de ser cis, blanca, adulta, con todas mis capacidades. El día que salí del closet del feminismo, que dije, bueno, acá me están cachando, por no decir otra cosa. Dije, acá este mundo está haciendo cosas en contra mía. Y cuando me di cuenta dije, bueno, ya ahí empecé a ver las cosas con cierta perspectiva. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, En DTV. el periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En Pasos Perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, y ayer veíamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos el encuentro en relación a la visita del ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía. En principio la presentación en relación al presupuesto 2021, luego las preguntas en relación a cada uno de los legisladores, donde ya previamente se había reunido el viernes, ¿no? Con el grupo de legisladores de Guzmán. Con el bloque. Con el bloque, con el bloque, todos. ok. Ahí claro, está. habían tenido un Zoom. Sí. En el que habían estado conversando. Ayer, de todas maneras, estuvo organizado de manera que fue muy prolijo, salvo algún que otro blooper que hubo y que se conoció. Sí. Fue prolija la apuesta, no hubo cruces como a veces es en comisión o acusaciones que lo hayan increpado. Fue bastante prolijo, preguntaron los que sabían de las voces económicas de cada bloque, que concentraron las preguntas y la verdad es que estuvo bien. Es que, a ver, mucho tiene que ver el momento delicado, Fernando, también, ¿no? No, también era... Si vení vos, sentate acá a ver qué harías vos. Tiene que ver, claro, por cómo es que el momento que está viviendo la República Argentina y el mundo, porque si no, en otro momento podría haber sido, digamos, más acalorada la reunión, que seguramente van a ser acalorados las reuniones de comisión a partir de la semana que viene, con la presencia del secretario de Hacienda, con la presencia de diferentes funcionarios que van a ir pasando por el Congreso. Que vos tenés, Fer, mirá, el tema tipo de cambio, sin ninguna duda, lo tenés que poner sobre la mesa. Es decir, bueno, a ver, yo creo que, a Pese habría que traerlo. No sé, tal vez está... Es decir, bueno, a ver, presidente del Banco Central, ¿qué van a hacer? ¿Tiene reserva o no tiene reserva? ¿Cuántas reservas tenemos? Bueno, no, una.
Dos, el tema inflación. Es clave también el tema inflación. ¿Cómo lo vas a manejar? Aquellos que están en la economía real te dicen, hoy hay muchas empresas, negocios chicos, medianos, profesionales, que está por ahora contenido porque están confinados. Cuando esto se abra, ahí es donde se va a notar realmente las necesidades de todos y comienza el espiral inflacionario. Por eso también la discusión, cuando sea durante la comisión, el plenario de la Comisión de Presupuesto, y ya Heller lo adelantó y cuando hemos hablado con él respecto a que la discusión del presupuesto no es una discusión de números únicamente, es mucha una discusión política. Acá, claro, entonces, ahí es donde también van a existir los cruces políticos entre el oficialismo y la principal oposición, hablamos de Juntos por el Cambio, porque muchas de las partidas presupuestarias y muchos de los temas que se discuten van a empezar al pase de facturas respecto a qué es lo que hicieron, cuándo estuvieron gobernando y cuándo tenían que discutir los ahí presupuestos. entras en algo que, dada las circunstancias, viste, yo creo que hay que dejarlo, me parece, no sé, ¿por qué? Por la emergencia. Se dejó de lado con la presentación del ministro. Que es lo que planteaba recién Jazmín. Se dejó las preguntas de rigor y la polémica, se dejó para cuando vengan los funcionarios. Que van a empezar a venir, lo técnico. Bien. Ahí van a ir más duro, digamos. A partir del martes que viene ya se reúnen, creo que Barrigo... Bueno, Negri decía cuando charló con nosotros cuando ya había terminado el encuentro, dice, acá necesitamos previsibilidad, en realidad algo que sea, insisto con la palabra, previsible, muy concreto. Seguro. Ser creíbles. Pero del otro lado también le pueden decir, escúchenme, ustedes cuando aprobamos nosotros un presupuesto previsible según la política monetaria y económica del gobierno de turno en ese momento de Mauricio Macri, 2 meses después cambiaron el presupuesto. Y ahí alguien te va a decir, en el momento de esta discusión, muy momentito, cuando habló usted, ministro del cepo, el cepo no, qué sé yo, y a las 24, 48 horas, te apareció Banco Central y te metieron el cepo. O sea que, digo, eso es parte de la discusión del presupuesto y eso va a estar en la discusión del presupuesto. Y además de eso, obviamente, se van a discutir los números, se van a discutir las partidas y es necesario que los funcionarios, la titular del ANSES, la titular del PAMI, el presidente del Banco Central, vengan al Congreso a explicar las áreas que les toca estar gobernando, ¿no? José Luis Ramón estuvo hoy aquí en Diputados TV y esto decía. Nosotros siempre tenemos una preocupación y sobre todo que durante la pandemia y durante los últimos 4 años del gobierno del presidente Macri, los ingresos de la familia, sobre todo a partir de paritarias que han ido a la baja, de un aumento desproporcionado de la inflación, los ingresos de la familia y de los trabajadores se mermaron sustancialmente. Punto 1. El punto 2, y que creo que es ahí donde hay que poner el eje, yo siempre lo digo y creo que tiene que ser como un tábano hasta que en toda la sociedad prenda el hecho de que somos usuarios y consumidores. Cuando nosotros hablamos de los temas de los usuarios y de los consumidores, no estamos hablando de aquella persona que va al shopping, compra un jean, una prenda, un lavarropas o un aire acondicionado que deja de funcionar y viene el reclamo individual. Cuando nosotros hablamos de usuarios y consumidores, estamos hablando de todos trabajadores, pequeñas y medianas empresas, toda persona que se levanta muy temprano a la mañana, trabaja 6, 7, 8, 12 horas y cuando termina su labor se transforma en un usuario y consumidor de agua potable, de saneamiento, de transporte público, de cada uno de los servicios que hacen a la educación, a la salud, a la justicia. Todo eso hace a un usuario y consumidor. Entonces, en esa ecuación entre los ingresos y los egresos, el presupuesto de la nación, más allá, porque uno siempre está tentado, yo soy abogado de más de 30 años de profesión, y siempre uno está tentado de hablar del presupuesto de la nación en los aspectos de cuánto va a ser el crecimiento interanual, cómo está conformada la pauta de gastos, de inversiones, de la inflación. Y acá cuando yo hablo, y acá voy a la pregunta, y perdóname que lo haya hecho tan larga la introducción, no, está bien, es que cuando estamos hablando de los servicios públicos, estamos hablando de los usuarios y consumidores en protección del interés económico de la familia, de los trabajadores, y de todos aquellos que forman parte del égido y el motor de desarrollo verdadero de la región. Entonces,
¿Qué querés que te diga? Le pregunté al ministro, no respondió, porque respondió de manera evasiva, y creo que tiene un disgusto ese aspecto puntual de los servicios públicos, porque hoy están congelados y nosotros apoyamos que eso sea de esa manera, se lo hemos hecho saber al presidente, se ha logrado a partir de la insistencia y sobre todo de una visión del presidente, declarar el servicio público a la conectividad. Es decir, pero todo eso ahora va a tener un ajuste desde el punto de vista económico del lado de las empresas. Bueno, ahí es donde se va a ver, dicen que en la cancha se ven los pinchos, claro. Ahí lo quiero ver de economía. Bueno, ahí está, claro. En economía 2 más 2, 4. En política 2 más 2, 5. 5, 6. ¿Viste? Es así. Entonces, ahí es donde empiezan estas historias, ¿no? Hay necesidades, hay que ser solidarios, ok, todos. ¿Seguro? Sí, claro, también todos. es un momento, por eso también esta reunión previa del bloque del Frente de Todos con Guzmán, porque acá en las provincias juegan y juegan fuerte, por más que sean del mismo color político. Ajá. Digo, esto por las de... necesidades, sí, claro. Y ahí los gobernadores presionan con sus votos y demás, aunque obviamente en este contexto menos que menos se terminan aunando, pero hay una puja incluso claro, interna. porque a su vez la provincia tiene la presión de él de intendente. El intendente de cada localidad es el que está cuerpo a cuerpo, cara a cara con la necesidad de la gente. Seguro. Es una cadena, sí. Y vos decís, bueno, acá estoy, y vas y recurrís a quién, a tu gobernador. Por y a partir de ahí, bueno, hay que cerrar con los propios y después con la oposición para lograr la aprobación. Y la manta es corta. Sí, cuando es corta. sacan a uno, destapan a otro. Te tapan la cara, te destapan claro. los pies. No te olvides que la discusión ahora del presupuesto 2021 en el Congreso Nacional, pero después tenés que trasladar que también hay discusiones de presupuesto en cada una de las provincias. Claro. Entonces ahí es claro, la postura que adopta la provincia o sus diputados en el Congreso Nacional. A veces le van a decir, bueno, como en el Congreso Nacional aprobaron tal cosa, y hay intendentes que van a pedir lo mismo. Y cuando tenés para sus legisladores provincias. que dicen tenemos que ser previsibles, tenemos que ser creíbles, etcétera, ¿por qué? Porque así como no le dan crédito al país, no le dan crédito a las provincias cuando tienen que colocar deuda. Obvio. Y tampoco se lo dan al sector privado. Entonces, ese también es un tema que vos tenés que exigir, me parece muy bien. Claro. Sí, es un equilibrio como grande. Claro, totalmente. Sí. Bueno, ¿cómo sigue esto entonces en relación al presupuesto? Hay encuentros a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana, reuniones de comisión que va a encabezar Carlos Heller. Con temas puntuales ya. Sí, con funcionarios puntuales. Ajá. No sé, el tema... Secretario de Hacienda y va a hablar en general respecto a los temas, los lineamientos del presupuesto, ¿no? Está bien. Y seguramente a partir también de las inquietudes que tengan los diferentes bloques, van a ir hablando con Carlos Heller y lo que vos decías, el Banco Central, tema del Banco Central. Claro. Bueno, seguramente. Mario Negri iba a decir a Heller, ¿es importante? O los diputados, Luis Pastori, o los diputados que integran por Juntos por el Cambio u otros bloques de la oposición, que integran presupuesto, le van a decir a Heller, quisiéramos hablar con Fernanda Raberta para que nos explique bien cómo hacerlo el presupuesto del ANSES para el 2021. Por ejemplo. Y ahí hace las gestiones Heller y vendrá Raberta al Se Congreso estima un Nacional. mes más o menos. Más o menos. ¿A quién nombraste, Luis? ¿Luis cuánto? Pastori. Muy bien, esto decía hoy acá, mirá. Yo lo que le reclamé ayer en la exposición del ministro cuando me tocó participar fue, de alguna manera, todo esto tiene que ver con la credibilidad, ¿no? Si un país no genera credibilidad, es muy difícil que un inversor pueda pueda decidir invertir sus dineros en la Argentina ante esta situación tan volátil, digamos, donde cada día nos despertamos con algo nuevo. Y si no tenemos inversiones, nuestro mercado financiero es muy pequeño, muy chico, ¿no? Comparativamente es muy chico. Es uno de los más chicos. Incluso nuestra bolsa de comercio, los volúmenes que mueve comparativo con otras de países vecinos, también es muy pequeña. Pero bueno, me parece a mí que ahí lo que está denotando una falta de confianza, no en este gobierno solamente, sino que esto tiene larga historia, ¿no? Viene de mucho tiempo, porque esto no se forma de un día para el otro, es una sucesión. Y evidentemente los gobiernos que se han sucedido a lo largo de nuestra historia no han logrado generar esa suficiente confianza y credibilidad para que el inversor
se vea tentado a venir a invertir a la Argentina y no al revés de tratar de salir de la Argentina, ¿no? Mirá qué importante lo que dice, la falta de confianza no es solamente de este gobierno, sino trae distintos gobiernos, Claro. ¿no? La necesidad, lo hablábamos recién, ¿no? La previsibilidad tiene que ver justamente con la confianza, en parte. José Luis Ricardo, Unión Cívica Radical San Luis, está en línea. José Luis Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si nos escuchamos, José Luis, ahí vamos a mejorar un poquito la conexión. Y mañana hay una sesión especial de la Cámara de Diputados. Y el tema, a ver si nos escuchamos ahora, José Luis. Sí. Ahí está, perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eduardo, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias. Ahí hablaba recién el diputado Pastori en relación a la confianza, que no es un tema de este periodo de gobierno, sino ya lleva años. Me parece que es clave, ¿no? Es una de las bases que necesita el país. Sí, yo creo que es un momento donde toda la política, todos los responsables políticos tenemos que tener un momento de reflexión. La dinámica de la política hace a la confianza, es decir, nosotros que a veces se nos tilda un poco como de institucionalistas porque queremos tener previsión en el debate de las leyes, los tiempos necesarios. Digamos, no es una cuestión formal, sino hace a la tranquilidad necesaria que hay que darle a los procesos y a la consulta con la sociedad. Y me parece que bueno, a todos nos cabe, la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, en que las cuestiones que se debaten tienen que ser no impuestas solamente por la fuerza de los números, porque bueno, la democracia no está en duda, digamos, la regla de la democracia. Sí, lo que creo que debemos revisar son los procedimientos para jerarquizar esa democracia. Y creo que la ciudadanía nos ve en debates que son a las apuradas, en temas que surgen de la noche a la mañana, se quieren dictaminar sobre la hora, y por supuesto eso resta confianza a todo el sistema institucional y político. No se pone en juego acá en discusión el derecho de la mayoría, digamos, de impulsar, y del gobierno de impulsar los temas, pero sino la forma en que se lo hace me parece que no es la mejor y nos tiene que llevar a todos una reflexión. Incluso el tema de la pandemia arrancó mucho mejor, con una posición mucho más colaborativa, y después se fue profundizando, se fue filtrando la grieta de la política, que creo que no nos está haciendo bien, Y cuando llegan proyectos, digamos, de alto calibre, esto se exacerba mucho más. Bueno, porque incluso creo, José Luis, que esto comenzó dentro de los mismos... impuesto a la riqueza y todas esas cosas. Dentro de los mismos espacios comenzó esta presión de decir, bueno, estamos siendo demasiado suaves, vamos a imponernos, ¿no? Empezó bien y después de adentro hacia afuera comenzaron las presiones, no tanto de la sociedad, sino de los mismos espacios. Sí, por eso digo que es un momento que nos debemos llamar a la reflexión, digamos, a contar hasta 10, a entender que hay muchos problemas que están atravesando nuestro país. Nosotros estamos sobre el tema educativo, con el tema de la emergencia que de hecho tiene el sistema educativo, pero hay tantos otros, está el del trabajo, el del comercio, el de los conflictos que se están sucediendo entre las provincias por la aplicación, digamos, excesiva de medidas por parte de los gobernadores que están complicando el tránsito en el país, una cosa básica, ¿no? Se empiezan a tocar los temas de derechos fundamentales, es decir, hay suficientes mosaicos en este ajedrez como para que nosotros minimicemos el rol que tiene la política, el diálogo, bajar los decibeles. Yo lo dije el otro día en la Comisión de Educación, que fue hace 2 días, la comisión se estaba sucediendo muy bien, con muchos proyectos de ley sobre un tema que es crítico, y de pronto una diputada oficialista, así muy livianamente dijo, bueno, los problemas que tenemos en la educación son problemas del gobierno de Macri de los últimos 4 años. Digamos, nadie discute que los gobiernos cometen errores. Yo fui un crítico de muchas medidas y muchas cosas que no debimos hacer como diputado. Pero digo, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por no simplificar los problemas de la Argentina, no tratar de
salir rápido por la tangente para ganar un debate político, sino una actitud distinta de la política, reflexionar que arrastramos problemas, el desastre previsional que tenemos, lo tenemos de hace 40, 50, 60, 70 años, y es la verdad, es una deuda de la política, es decir, una matriz tributaria, distributiva, que realmente sea progresista, que promueva la inversión, no lo hemos discutido a fondo, y no es este gobierno, ni el que pasó, ni el otro. Entonces, hay 2 o 3 grandes capítulos de ese calibre que nos necesitan con otra actitud política. Yo, bueno, por supuesto, quiero poner lo mío, y como dije, si uno pudiera manejar el mundo, a lo mejor sería más como a uno le gusta, pero esto es una tarea de muchos, colectiva. Pero hay que ponerla en la discusión para que reflexionemos que tenemos que andar otro andarivel. Diputado. Porque la gente se está cansando, está perdiendo credibilidad la política, la democracia está perdiendo credibilidad en el mundo y también en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda. Hablando de credibilidad, ¿no? Y la relación oficialismo... ¿Qué tal, Jazmín? ¿Qué tal? Oficialismo y oposición. Ustedes pidieron ahora discutir presencialmente o con una mayoría presencial 2 temas próximamente. Eso también tiene que ver con un poco la falta de confianza en cuanto al sistema virtual, al oficialismo. ¿Van a ir todos presencialmente o cómo va a ser? No es la falta de confianza, porque de hecho vamos a tener una sesión mañana a la tarde especial. No, digo, para esos temas. Ser virtual. Puntuales. Claro, para los temas, hay temas que requieren un debate profundo, amplio, donde, digamos, el debate parlamentario tiene una dinámica que no puede ser de ninguna manera reproducida por este medio con la mejor voluntad. Acá con suerte podemos hablar 2 minutos. En 2 minutos no se puede desarrollar ninguna idea seriamente sobre un tema de fondo. Ya 5 minutos que tenemos los diputados es bastante acotado. Quiero decir que ese clima es un clima constructivo, es un clima bueno, el de la discusión presencial. Y por supuesto que esto de ninguna manera desafía la razón sanitaria, ¿no? Por supuesto, estamos diciendo que todo esto se puede hacer bien cuando esto sea necesario. Los temas de reforma judicial, el tema de presupuesto, el presupuesto es la ley madre, es la ley más importante. Si no tenemos tiempo para debatir eso, estamos en problemas. Entonces, no estamos diciendo que toda y cada una de las cosas deban hacerse presencial. Luego, si se puede hacer o no, si están las condiciones, bueno, se verá. Estamos todos tratando de que lo podamos hacer. Cada uno tiene su conflicto en la provincia, yo tengo el mío, pero sí, esa es la voluntad política. Y creo que es mejor, y la gente espera que se debate porque lo va a mirar. Hay ciertos temas que generan la atención de la gente. La reforma judicial es un debate que lo va a mirar. No porque esté en la prioridad de los ciudadanos, creo, pero sí porque hay preocupación sobre cuál es el rumbo que toma la justicia, porque sabemos que en última instancia la justicia es el último recurso que tiene el ciudadano para hacer valer sus derechos. Claro. Y el presupuesto también, porque no se ve muy claro, no hay un plan económico claro, o por lo menos no se lo ve, no está muy clara a dónde apunta la brújula, y queremos hacerlo con toda la libertad. José Luis, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. José Luis, hablando del tema del presupuesto. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Hablando del tema del presupuesto, ¿pudo ver algo respecto a algunos lineamientos con respecto al tema del presupuesto en el próximo año para educación, para universidades? Sí, escuché, el ministro no se refirió a este punto específicamente, aunque dijo que iba a haber un importante esfuerzo en educación, pero no lo vemos en el presupuesto nacional de las universidades, para darlo a punto tal que yo, ya con la experiencia de este año, había elevado junto a otros diputados un proyecto de resolución con una propuesta de distribución para este año, por lo siguiente, porque estamos viendo que en el presupuesto del gobierno prácticamente el tema salarial no está contemplado, es decir, estamos haciendo un presupuesto donde estamos escondiendo una realidad para patearla en los números hacia el año que viene, como si el salario de las personas, de los docentes, los trabajadores, no le hubiera pasado nada desde diciembre del año pasado hasta el 31 de diciembre de este año que le va a pasar. Y entonces, con decirles que el presupuesto
es apenas mayor que el presupuesto que había solicitado el SIN ya al gobierno de Macri en agosto de 2019. Nosotros creemos que ahí hay un déficit de financiamiento importante porque el rol que van a tener las universidades, que ya han tenido, que son casas que están trabajando durante la pandemia a full. Yo soy profesor de la universidad, así lo digo con conocimiento de causa, estoy dando mis clases y además lo va a tener mucho más en la cooperación con la recuperación del sistema de educación obligatorio, ¿no? Porque estamos viendo José Luis, perdón, está habiendo un efecto muy importante. ¿Por dónde pasa entonces el aporte de presupuesto en la educación si no es en cuanto a los salarios? ¿Por dónde pasa? ¿En infraestructura? ¿En qué tipo de aporte? No, yo creo que habrá que ver cuando vengan las reuniones técnicas, lo vamos a preguntar, ¿no? Las preguntas al ministro fueron muy pocas y no tuvimos en esta oportunidad, no quisimos, digamos, hacerlo largo, por así decir, porque vamos a tener las reuniones. Ahí presentamos nuestro proyecto, nosotros tenemos un proyecto de distribución, creemos que el gobierno quiere modificar la distribución relativa entre las universidades, esto nos preocupa que aparezca de nuevo la planilla, lo digo positivamente, porque ojalá no se dé, pero que aparezca la planilla B de las universidades nacionales. Las universidades nacionales es un gran subsistema del Estado, es enorme, es casi el 35% del Estado nacional. Y solía aparecer la planilla B, donde era la planilla de los favores para las universidades amigas, para tratar de corregir por la discrecionalidad el presupuesto que cada una recibía en la planilla de distribución de ley, ¿no? Y eso ha sido una práctica que no ha sido buena, esa práctica discrecional creo que la tenemos que revisar. Creo que se puede referir el ministro al hecho de que hay una inversión más importante en conectividad, algo clave, ¿no? Asegurar la conectividad en el sistema educativo nacional, fundamentalmente en los niveles obligatorios. La falta de conectividad, la falta de acceso a la tecnología de los alumnos que están atados a la virtualidad ahora, está generando una brecha aún mayor que la brecha ya de acceso a la educación que teníamos presente. Esa desigualdad se está profundizando porque obviamente que los sectores que están con mejores recursos pueden acceder a esa tecnología y los que no están definitivamente no lo pueden hacer. Esto está impactando, por eso hemos hecho muchas propuestas en nuestro plan de emergencia, pero bueno, tenemos que ver más en fino el tema de presupuesto en general y el del universitario en particular por la gran magnitud que tiene y el gran impacto que tiene en todas las provincias. Son 57 universidades, todas las provincias argentinas, más de 1.600.000 alumnos y cientos de miles de docentes y trabajadores, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Le consulto otro tema. Ayer se reunió la Comisión de Educación. El tema del programa de acompañamiento post-pandemia, ¿cómo va a funcionar puntualmente? Bueno, la verdad que no se reunió la comisión. Nosotros pedimos que se incorporara el proyecto de emergencia donde está justamente uno de los capítulos, es un proyecto que elaboramos presentado por la diputada Brenda Austin y yo la he acompañado y otros diputados. Y otros proyectos de la misma característica de otros diputados. No se dictaminó sobre esos proyectos, se discutió, la verdad que abiertamente, pero se reconoció la necesidad rápidamente de trabajar sobre el capítulo de la detección inmediata de los sectores más vulnerables que están dejando la escuela o que ya han dejado, y en muchos casos después es difícil que vuelva, los sectores que están más marginados territorialmente, el final del secundario, el final del ciclo primario, que es donde se deben validar los conocimientos para el acceso a la escuela secundaria. Bueno, diversas dimensiones, el tema de conectividad. Esperemos que en la próxima reunión se pueda dictaminar sobre esos proyectos y llevarlos al recinto. No hubo dictamen sobre ninguno de los proyectos de ley ayer, que eran 3 o 4 sobre el mismo tema convergentes, ¿no? Pero creo que hay una voluntad y hay un reconocimiento de que esto está entrando en el semáforo, digamos, amarillo o naranja o rojo, y necesitamos trabajar coordinadamente desde la política y desde las jurisdicciones por la recuperación de los alumnos y las clases, ¿no?
Y las clases. Bueno, ese es un dato importante y a destacar. Diputado Ricardo, gracias por estos minutos. Muy amable, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas gracias, muchísimas gracias. El tema de educación, y no solo universitario, hace muy bien en tocar el tema secundario primario. Sí, sobre todo los últimos años de cada ciclo, que la verdad que sí es un cambio enorme, no solo porque los viajes de egresados y toda esa cosa que está buenísima. El paso de una etapa a otra, exacto. ¿no? Claro. A ver, los niños, jóvenes, adolescentes y aquellos que tienen este tipo de actividades también están sufriendo este momento. Algunos lo manifiestan. Vos sabés que hay chiquitos que no quieren salir de las casas. Claro. Sí. Los tiene o en las escuelas, en forma virtual o con los amiguitos, etcétera. Y cuando los quieren llevar mamá, papá o quien sea a pasear, dicen no quieren salir. El otro día escuché algo tremendo. Un médico pediatra contaba que un chiquito le pide a los padres mirar por la cerradura de la puerta de salida de su casa, quería ver el virus. O sea, mirá, cada criatura, claro, viste, en su fantasía y en relación a lo que escucha, y dice que como esos casos, viste, hay cantidad de situaciones que se dan en niños, y en algunos casos en adolescentes también. Vuelvo a lo que nos dejó y lo que demostró un poco la charla con el diputado Ricardo. Acá se vio cómo los diferentes temas se van a ir desglosando del presupuesto. Está bien, claro. Porque Ayer todo no se pudo ayer. Claro, ayer teníamos la charla macro del ministro de Economía respecto a los lineamientos centrales. Después verán si finalmente se pueden cumplir o no cumplir las pautas establecidas por el presupuesto 2021 que va a discutir el Congreso, pero en esta charla con el diputado nos metimos ya en otros temas, ¿no? A ver qué pasa con la educación, ya empezamos a perfilar algunos temas. ¿Qué pasa con las universidades? Volvemos a, digamos... ¿En qué quedó el tema turismo, Jazmín? ¿En qué quedó esa ley? Y se está esperando. Porque está tan desesperado. La gente que está trabajando en el sector turismo, rubro por rubro, están, pero ya directamente se quedan sin aire, directamente. ¿Sabes cómo va esa ley? No hubo novedad. Ahora estaba la justicia, tenía que responder sobre esta sesión. No. Estaba girada por el Congreso al Poder Ejecutivo. Lo mismo que pasó con la ley de pesca el tema de la sancionada esta última semana por el Senado. Pero digo, como se hizo la presentación judicial por parte de la oposición en relación a no dar por válida esa... ¿Eso qué quedó? ¿Que tiene que ver eso también? Con a ver, para la oposición tiene que ver, porque hizo una presentación de nulidad de la sesión. Entonces, eso invalidaría lo que fue la resolución aprobada. Y en relación al beneficiario, ahí está la pregunta. Ahora, para el oficialismo, la sesión fue válida. Y por tal motivo, el Senado avanzó con la sanción a la ley de pesca que hizo la Cámara de Diputados esa misma jornada. Aprobó la ley y la mandó al Ejecutivo para que la promulgue. Bueno, ahora no está promulgada por el Ejecutivo. No, tampoco. Y con la de turismo pasó lo mismo. Claro. Exacto. Bueno, y ahí quedó. Falta que el Ejecutivo arranque y también que conteste la justicia, porque también habría una marcha atrás si la justicia declara inválida. Igualmente sería un conflicto también de poderes, ¿no? Claro, y en medio de esta situación está aquel que es víctima real del sector. Que la misma situación se va a dar o muy parecida con el tema del traslado de jueces. Digo, si vos tenés dos poderes legitimando algo y el otro no, bueno, ¿quién gana? ¿Quién tira de los tres más? Sí, bueno, eso vamos a estar atentos. Cuando hablemos con alguno de los legisladores le preguntamos que hayan estado en el tema. ¿Qué novedades hay? Claro, me parece que... Sí, el Ministerio de Turismo, que también estaba muy interesado, sobre todo con este proyecto que ellos tenían del 50% para reactivar al sector, más allá de las beneficios fiscales. El tema es que no sé qué va a pasar con el turismo, ni el interno, ni el receptivo en cuanto a turistas del exterior. No sé qué va a pasar. Y los vuelos se postergaron otra vez. Hasta el 12 de octubre. Claro. Y 12 de octubre ven, a ver qué pasa. Esta temporada, en cuanto a la costa atlántica, etcétera, ahí está. Hoy hablaba con gente del sindicato de guardavidas y decía, mirá, los protocolos están, y protocolos extraños. Por ejemplo, me comentaban que la costa atlántica, ¿no? Le van a tomar temperatura por protocolo a la gente que baja a la playa. Pues imagínate en la playa, en la Bristol, en Mar del Plata, hagan fila con la heladerita y la sombrilla a tomarte la temperatura. Después tienen que tener el barbijo en la playa.
No, son También situaciones son muy cosas incómodas. Yo no digo que no esté bien. Que vos lo digo, pensás dos veces y vas a ir, ¿o no? Porque sí, para estar incómodo, para estar nervioso respecto a la pandemia, me quedo en mi casa. Y después decía que una cosa es el balneario privado, la playa privada, y otra la pública. Entonces en la pública dice va a haber banderas que te va a decir no puede entrar más gente, porque tiene una capacidad en relación... difícil de llevar adelante. Sí, es muy difícil. Hay que ver día a día, ¿no? Que termina pasando acá en verano. Claro, pero en el día a día, el que se prepara tiene que hacer una inversión. No, la previsión, olvídate. Y aquel que tiene que tomar decisión, viajo o no viajo, también es un tema que vos tenés que definir. Con la familia, etcétera. Claro, ¿y cómo frenas a los chicos, a los adolescentes? El teatro, me decían lo mismo, productores teatrales, tienen todo para decir yo invierto, pero ¿qué hago? Invierto y a los 10 días de enero tengo que levantar la obra, llevarme a los actores y llevar la inversión. No, es todo, y tiene que ver con el turismo. Por eso la pregunta es decir, a lo mejor está en esta situación de vamos viendo qué hacemos por esto, ¿será? Sí, claro, también puede ser. Puede ser. Hay que ver. La comisión de población, a ver, contame, Fer, vos, Fernandito. Sí, a ver, se reunió la comisión de población que preside Toti Flores. Ajá. Aquí con de la Cámara Matanza, de Diputados. ¿no? Toti Exactamente, Flores, diputado por Juntos por el Cambio, hombre de confianza de Elisa Carrió, de la coalición cívica, y recibieron a Marco Labaña, titular del INDEC. Claro, uno de los temas tiene que ver, más allá de los números del INDEC, tiene que ver con el censo para... que este año ya no. El censo nacional, que están viendo qué posibilidades hay. Marco Labaña le dijo a los legisladores, el censo, por lo menos el gobierno lo está pensando obviamente para el año que viene, para el año 2021. Está pensando dos fechas, puede ser en abril o puede ser en el mes de noviembre. Hay que ver cómo sigue avanzando la pandemia. El propio Marco Labaña está señalando que hay hasta desconfianza de la gente de abrir la puerta de su casa para que vaya la persona indicada del censo para realizar su trabajo. Lo que sí, algunos datos que dio Marco Labaña es que va a tener un costo de 14.500 millones de pesos el censo para el próximo año. Es un año también electoral, eso también lo han marcado algunos legisladores nacionales. O al revés, ¿dependen las elecciones del resultado del censo? No, no depende. No. El censo va a depender respecto a la marcha de la pandemia. Está muy bien eso. Yo me refiero, digo, ¿es importante para las elecciones el resultado del censo? Yo no sé si es importante. ¿No? Habrá que ver porque se puede hacer el censo y tener los resultados, obviamente, posteriores a las elecciones. Sí, porque elecciones que yo también le pondría un signo de interrogación. Bueno, la Cámara Electoral dice que se van a hacer, porque esa fue una incógnita que había surgido, ¿no?, en este tiempo. Pero lo que sí es interesante es que también se está viendo la posibilidad de que el censo, una parte, al menos un 10-15%, se haga de forma virtual, digamos, que se pueda llenar un formulario. Obviamente solo una porción muy reducida de la población. Carlos Vivero está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Un gusto saludarte a vos y al equipo. Gracias, Carlos. Digo, bueno, todo depende de esta pandemia realmente, avanza, no avanza. De hecho, un poco lo que marcó Marco Labaña en relación al censo ya pospuesto para el próximo año. Sí, la verdad que están puestas las expectativas. Digamos, el contexto de pandemia determina cualquier tipo de planificación a futuro. Me parece que en líneas generales está sucediendo en todos los ámbitos, y hoy fue muy claro el director del INDEC en cuanto a que están preparándose, están dadas las condiciones, digamos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la preparación estratégica del recurso humano y demás para la realización, pero obviamente la probabilidad me da la sensación a mí, en función de lo que conversamos hoy y en función de el análisis que bien hacían ustedes, yo estimo que una fecha más que probable podría ser el mes de noviembre del año que viene, de la realización, más que abril o mayo, entendiendo, digamos, hoy en el intercambio de las consideraciones que llevábamos adelante en la comisión, en la reunión informativa, la evaluación en líneas generales es que independientemente más que abril se hablaba de mayo,
pero vamos a estar recién en la salida de la pandemia. La mayor parte del personal afectado al censo es personal docente, con todo el impacto que va a tener el inicio del ciclo, el inicio estimado del ciclo lectivo. Yo me quedo con la sensación y de alguna manera me da el análisis personal de que vamos a tener censo por allá por el mes de noviembre del año 2021. Bueno, algo similar y que en algún momento se va a discutir, también dependemos de la evolución de la pandemia, son las próximas elecciones. Sí, tal cual. Que necesitamos las escuelas, que necesitamos infraestructura, movimiento de gente, traslado de material, ¿no? Sí, yo lo que creo importante de esta situación que estamos atravesando, que si bien no se pueden trabajar cuestiones en el marco de un planeamiento a mediano o a largo plazo, y hablamos de mediano plazo, principio del año que viene, ¿no? Pero sí hay una decisión del gobierno de ir construyendo las condiciones y tener previstas a las distintas situaciones que pudieran darse. Por ejemplo, en el caso de la situación electoral, bueno, la Dirección Nacional Electoral, la Secretaría Electoral Nacional están avanzando en los preparativos y demás, pero obviamente que la pandemia va a determinar las características que tengamos para el desarrollo de este tipo de actividades tan importantes, no tanto la elección, pero fundamentalmente el censo por el impacto que tiene en términos de información, en términos de insumos para poder planificar y poder plantear estrategias para el desarrollo nacional desde distintos aspectos, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Mulierini lo saluda. Le quería consultar, el tema virtual para el censo es una posibilidad que dijo Marco Labaña que se estaba analizando, pero alcanzaría un número muy chiquito de la población, en caso de que se haga. Sí. Dentro de las novedades, digamos, que podríamos plantearlas así, una es la posibilidad de autocensarse, permítanme la expresión, de manera virtual o a través de algún mecanismo de redes, obviamente con los dispositivos de seguridad y con los mecanismos que en este momento el INDEC con las áreas de seguridad informática del Estado Nacional están analizando, pero se podría abordar entre un 15 y un 20% del total de la población, que podría ser un par de semanas antes de la fecha estimada, el censo de manera virtual, lo que constituiría, me parece, un avance importante, un avance sustancial y además una agilización en el dispositivo censal que creo que en estos tiempos que estamos atravesando, donde las tecnologías de la información y la comunicación cobran una centralidad en la agenda y en el planeamiento de políticas públicas, me parece una medida realmente importante, ¿no? Pensaba, Carlos, en el censo en sí, vamos a suponer se lleva adelante. Qué censo interesante para analizar, ¿no? Por dadas las circunstancias, empleo, aquellos que siguen en el país, aquellos que tomaron la decisión de irse, personas que están en educación, los que están integrados, los que están excluidos. Digo, interesante para analizar el censo, dada, insisto, con la pandemia de por medio. Y el dispositivo informativo va a estar absolutamente atravesado por el impacto de la pandemia en todos los sectores, ¿no? En la situación económica, en la situación sanitaria, en la situación del hábitat. Yo creo que nos va a dar información realmente muy profunda, que si de alguna manera se puede vincular con una estrategia de desarrollo nacional en la cual podamos construir acuerdos sustanciosos los distintos sectores políticos, la verdad que es un insumo importante para poder planificar una agenda de desarrollo, una agenda de integración, una agenda de una Argentina que está llamada, en función del contexto en el que estamos en este momento, ¿no? La pandemia trajo una crisis económica y social, o profundizó una crisis económica y social, pero también el gobierno viene construyendo medidas en materia estructural desde el punto de vista económico que nos pueden permitir avisorar una estrategia de desarrollo. Pero yo coincido con usted en que los datos del censo van a dar una imagen acabada de una situación más que crítica que estamos atravesando en distintos ámbitos. Claro. Carlos, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Carlos, Marco Labaña habló respecto a cuánto tiempo lleva a procesar todos los datos que el Estado va a recaudar a partir del censo del próximo año. Digo, ¿cuánto tiempo? Si son meses, si son semanas. No, la verdad que hoy fue muy profesional y muy técnica la presentación de
licenciado Labaña, la verdad que muy completa. Una de las cuestiones que nos comentó es que todo el proceso estadístico nacional se planifica de un año hacia el otro. Digamos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, encuesta permanente de hogares, todas las acciones que el INDEC va llevando adelante, por ejemplo, lo que se va a anunciar el año que viene, se está planificando durante este tiempo. El censo tiene varios procesos previos de planificación, de definiciones territoriales, de articulación con las provincias, que hay un proceso de articulación para mí realmente novedoso, porque se imaginarán que tomar contacto con este tipo de... Uno toma contacto con el censo cuando le golpean la puerta en la casa y viene el censista y toma las preguntas, ¿no? Ahora, todo el dispositivo previo, la verdad que es un trabajo descomunal de un montón de personas, censistas, personas que califican la información, personas que sistematizan. Lo que no hablamos fue lo posterior realmente hoy, pero seguramente es parte de un proceso que va a llevar un tiempo. Lo que sí, el censo se viene preparando ya desde hace unos 2 años, con mucha participación federal y con mucha participación de distintas áreas del gobierno para incorporar algunas cuestiones que son novedosas, como por ejemplo, estandarizar en el plano de acuerdo a los parámetros internacionales la cuestión de la discapacidad, que no venía siendo abordada en los censos anteriores de esas características. Un tema que yo lo menciono porque fue un planteo de distintas organizaciones que representan a personas con discapacidad, y se han incorporado al censo y van a ser parte de una mayor profundidad en la búsqueda de información para el diseño de políticas públicas en ese sentido. Está muy bien. No, aparte porque si no, es tan importante el censo por cantidad de situaciones, pero a ver, hay una muletilla, los niní, son 100.000 que no trabajan ni estudian en determinada zona de la Argentina. Bueno, yo quiero saber realmente el número, quiénes son, porque a partir de allí, Carlos, llegará la ayuda y la colaboración del resto de la sociedad. Pero mientras tanto los tenemos como latiguillo, los niní, los que no estudian, no trabajan, etcétera, por ejemplo. Sí. Y además para el diseño yo lo mencionaba recién, para el diseño de una política pública que pueda abordar los grandes problemas de la Argentina. A mí no me gusta mucho hablar del consenso porque el consenso me suena a partido único, o a ideología única, o a posición política única. En la construcción democrática nacional nosotros hay diversidad de opiniones, hay diversidad de miradas y hay diversidad de concepciones de las cuales resolver los problemas. Yo creo que en esas diversidades tenemos que encontrar los caminos para definir 3 o 4 ejes concretos para resolver justamente las situaciones que nos va a permitir visibilizar el censo desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista del hábitat, desde el punto de vista de la inclusión social, que me parece que es una deuda que tenemos desde la política y desde las instituciones de la Argentina en los procesos que habitualmente desencadena un censo con el volumen que tiene y con la importancia de la información que recibimos, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos en esta etapa, ¿no? Diputado, una consulta. ¿Se conversó algo respecto, por ahí no en la comisión, pero dentro del bloque además, respecto a la Cámara Electoral que exhortó al Congreso a actualizar el número de diputados de acuerdo a la población? ¿Puede haber avances con eso? No ha sido parte, al menos en los ámbitos de los que yo he participado, tanto internamente en el bloque como en la reunión de la comisión, en las reuniones de la Comisión de Población, no ha sido parte. A mí me parece que la recomendación de la Cámara es oportuna y además tiene que ver con el cumplimiento del rol de la Cámara, digamos, pero me parece que hoy los temas de agenda legislativa pasan por otro lado, pasan por la necesidad de resolver algunas cuestiones estructurales en materia económica que vamos a estar trabajando en la sesión del día de mañana, o fuertemente en la discusión que tiene que ver con el presupuesto 2021 que presentó el ministro Guzmán el día de ayer, y me parece que esa agenda es la que hoy por hoy es la que está tomando la centralidad en las discusiones políticas en el Congreso Nacional. Lo saco un segundito del tema censo, etcétera. En Neuquén está teniendo alguna modificación en relación a COVID-19, ¿no? En algunas localidades puntuales. Neuquén tiene desde hace un par de semanas, yo diría unas 3 semanas, tiene un pico de contagios en la confluencia neuquina. Ajá. La confluencia neuquina es una especie de AMBA, sí, para describirlo en términos federales.
casi el 75% de la población de la provincia de Neuquén habita aquí en la confluencia de Neuquén. Es muy alto el nivel de contagios aquí, y en algunas localidades puntuales del interior de la provincia, como el caso del conglomerado Cutralcó Plaza Huíncul, Zapala y algunas localidades del interior muy chiquitas, pero que tienen un alto nivel de transmisión. Por ejemplo, un pueblo que se llama Santo Tomás, que tiene 400 habitantes, pero tiene más de 40 casos. Ajá. Y tiene alrededor de 140 personas aisladas. O sea, en proporción, el impacto en las localidades chicas realmente es preocupante. El sistema sanitario actualmente se encuentra la ocupación de camas en terapia intensiva en el orden del 95-97%. Alto. Vamos en ese porcentaje, con la preocupación que tenemos en el Alto Valle, porque en el Alto Valle del Río Negro también se da la misma situación. En General Roca y Plotier hay 60 kilómetros de distancia y viven alrededor de 650.000 personas. Digamos, es un conglomerado urbano bastante grande. Se está reforzando el sistema sanitario, pero también se están dando una serie de aperturas administradas por parte de los municipios, por parte de las autoridades provinciales, con un fuerte llamado a la conciencia colectiva que, bueno, claro, como en todos lados, siempre está en discusión también, ¿no? Sí, entiendo. Gracias por estos minutos, Vivero, muy amable. Gracias. Por favor, que tengan buena jornada. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, el tema es la sesión de mañana, promete ser extensa, como toda sesión, y bien discutida. Jazmín tiene detalles, sé que vos no tenés. No, exactamente. Por eso le preguntamos a ella. A ver. No, un poco recapitulando, ¿no? Cosas de lo que dijimos. Es una sesión, la primera después de la sesión que había generado tanto ruido. Es una sesión completamente diferente porque no va a haber ningún, o se espera que no haya ningún cruce, ningún altercado, porque son todos temas de consenso. Y básicamente son los que estuvimos hablando un poquito. El tema del fondo de sustentabilidad, el tema de este no lo conversamos hoy, me parece todavía. El tema de la declaración para que no se le ayude fiscalmente a las empresas radicadas. Aquellos que tienen deudas impositivas, por ejemplo. Claro, ¿no? O evasión fiscal. O evasión fiscal comprobada. Que es un poco casi en casos de pandemias y de crisis, digamos, todo esto de las ATP y demás, que no les llegue a ellos. Que es un tema que también estuvieron todos de acuerdo en hacerlo. Algunos lo que señalaban es que es bastante declarativo, como que cuando una empresa ya está regulada en otro país con otras reglas no va a recibir algunas ayudas, pero bueno, es como dejar en claro que no se va a ayudar a este tipo de empresas, ni a las que estén radicadas en paraísos fiscales, ni a las que esté conformadas. Yo honestamente pensé que eso ya era así. O sea, que por eso te digo que es medio declarativo. Se planteó, claro, la ayuda. Es decir, bueno, a ver, a quiénes. Es como quienes reciben IFE u otro plan social no puedan comprar dólar ahorro. Claro. ¿Viste? Más yo también pensé que eso ya está, pero viste que es como que se van tomando medidas. Sí, a medida que se van. Esto se trata mañana. Proponiendo. Sí, por eso digo que algunos consideran que es más bien de declaración, de dejar en claro que esto no está ocurriendo, más allá de que de hecho ocurra. Exacto. No es que se va a suspender una ayuda que está ocurriendo. Está bien. Y después, por otro tema, se va a aprobar, se va a convertir en ley un proyecto que ya, obviamente, si se convierte en ley, fue aprobado en el Senado, que regula el tema de la fonoaudiología, que es un área de la salud que no está muy regulada. Es un proyecto que había quedado pendiente del Senado y bueno, mañana lo van a convertir en ley. Es otro de los temas a ver, serían todos temas que no generarían conflicto, que no tendrían, casi en algunos casos sale por unanimidad. Me parece que lo que puede generarse también es algún espacio para las manifestaciones políticas, como ha ocurrido en otras sesiones, y ahí es donde puede haber conflicto no, pero sí todas las dudas que aparezcan en relación a este tema. Me parece que el tema, aunque uno diga declarativo, qué sé yo, ese tema va a traer discusión, acordate. El tema de las empresas que evasoras, etcétera. Sí. Me parece que porque eso te da lugar a otros temas relacionados a los blanqueos. Seguro, y sí. A las discusiones. Sí, la discusión y le va a aparecer el impuesto o el aporte. Quienes tenían empresas en paraísos fiscales. Por ejemplo. Y si hay políticos vinculados con empresas en paraísos fiscales. Y le van a salir, viste, bueno, ahora ya que estamos acá. Sí, lo que fue todo el Panama Paper, que es tan reciente y que hubo tantos nombres implicados. Y que aparecieron algunos
nombres ahora, ¿viste? Claro, Nuevos. que van a, eso para mí sí, Claro. seguro. Y el Sí. tema de declaraciones, sí. Por ejemplo, hoy el interbloque de Juntos por el Cambio en diputados se acopló a la situación de lo que está pasando en el Senado con el tema de los jueces y sacó una declaración exhortando a la Corte que se apure con los plazos y demás. Eso, por más que tenga que ver, digo, entra dentro del clima político que genera una sesión de empezar a contestarse entre ellos. ¿Cómo va a ser la sesión mañana? Si bien ya lo explicaste, pero nunca está de más. Va a ser mixta, o sea, parte Sí. presencial y parte... Como viene siendo como hasta ahora. ahora. Bien. Digamos, esta es una O sea, sesión que como son temas que no se pidieron, Ah. porque ahora eso sí, si Sí. vos querés tener una sesión presencial, tenés que avisar con una semana de anticipación, como hizo Juntos por el Cambio, que igual no hay fecha todavía Es lo que pautada, se pero ya firmó, aclararon. no el 1, sino el 8 de septiembre. Claro, el último Sí. acuerdo que tuvieron es que Labor tienen que parlamentaria, avisar. ¿no? Sí. Claro, tienen que avisar qué tema puntualmente quieren tratar Claro. con mayoría presencial. Reforma, ¿viste que no se habla más de la reforma judicial? No, pero está, ¿eh? Sí, no está, se habla, pero no Hasta se que está no hablando. arranque el debate acá, me parece que... No, pero acordate que era un tema Y pero lo recurrente. está era- tratando el Senado. Ajá. Me parece que- Senado ya lo pero- mandó para acá. Por eso, pero cuando se hablaba tanto, Claro. estaba todavía en plena discusión Ah. en el Senado. Era el tema esto de, bueno, de qué manera, presencial o no, eso ya como quedó claro, tal vez no se habla más. El día que digan, vamos a tratar la reforma judicial, bueno, quiero estar presencial. No, claro, eso va a pasar, Claro. sin duda. Ya sabe Sergio Massa que el tema del presupuesto, el tema de la movilidad jubilatoria, el tema de la reforma judicial, Juntos por el Cambio lo quiere tratar de manera presencial. Y ya presentaron la carta. Claro. Para dos ya presentaron. Para los dos justamente que arrancaron el debate en comisión, que es el aporte extraordinario y el presupuesto, que va a arrancar Sí. el martes o que ya arrancó con la presentación de Guzmán, Ah. ya presentaron una carta al presidente avisándole que esos temas los quieren tratar. Creo que es este viernes, ustedes me corrigen, que definen el tema del aporte solidario. Sí, este viernes esperan sacar Se dictamen. aprueba el dictamen Se este aprueba, viernes, sí, ¿eh? exactamente. Solidario por única vez, aporte, Es no un es aporte, impuesto, obligatorio. No es impuesto y Obligatorio. según con Ah. quién está sentado, en qué lugar, en qué butaca. Si es con impuesto o no. impuesto. Sí. Exactamente. Bueno, y algo que se modificó y me parece importante, no es retroactivo. No es el 31 de diciembre, sino a la fecha, a este viernes, por ejemplo. No, a la promulgación de la ley. Claro. A cuando la ley sea y que a promulgada. futuro, entonces. Una vez que se sancione la ley, va al Ahí van a tener el Ejecutivo promulga. ahí van a tener que trabajar en un tema, creo que lo hablamos con Heller, el A las desfinanciamiento. 15 horas va a ser la comisión de el viernes, el 3 de viernes. la tarde. Se retoma del cuarto intermedio la comisión de presupuestos. Digo, aquellos que se despojen de algunos bienes previo a que esto se aplique. Van a tener que atenderlo bien. Es que por Porque eso vos ellos avisaste, querían- avisaste. Por eso decían Por eso decían al pasado. al 31. claro. Bueno, pero según asesores... Si no podés legislar sobre retroactivo. declaraciones que ¿Entendés? tú- Entonces, sí. ese va a ser otro tema a discutir. Bueno, es interesante. Bueno, para eso sí, estamos claro, nosotros acá. obvio. Para darles una Y mano. si no hay discusión, ¿qué pasa? Gracias, Jamín. A ustedes. Gracias, Chao, Pero un Fernando. gusto, nos Muchísimas reencontramos. gracias a todos. Que pasen buenas noches. Chau, chau. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, En DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el